El vampiro, una de las criaturas más espeluznantes de la mitología universal, pero pocos nombres tienen tanto peso como Nosferatu. Más allá del cine, su leyenda está profundamente afianzada en las tradiciones de Europa del Este. Hoy veremos los misterios detrás de este ser inmortal y su conexión con el folclore, la superstición y el miedo humano. El universo está tejido por hilos invisibles. Historias, símbolos y misterios que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Qué ocurre cuando miramos más allá de lo que creemos conocer? Cuando exploramos los secretos que dan forma a los mitos y las sombras de nuestra imaginación. Soy el viajero cósmico, un observador de mundos que existen y de aquellos que solo viven en nuestra mente. En cada crónica viajaremos juntos por realidades ocultas, descubriendo lo místico, lo olvidado, lo imposible. Nosferatu es más que un simple vampiro. Su figura delgada, con dedos largos y garras afiladas, lo convierte en una criatura de pesadilla. No es el seductor elegante de otras historias, sino un depredador silencioso que acecha en las sombras. Mucho antes de que Nosferatu fuera conocido por el cine, la figura del vampiro ya se echaba en la tradición oral y escrita. En Europa del Este, especialmente en Transilvania, Serbia y Bulgaria, los campesinos creían en seres que volvían de la muerte para alimentarse de los vivos. Estos vampiros recibían distintos nombres, pero Nosferatu se destacó como un término asociado al no muerto. Algunos historiadores creen que Nosferatu deriva de la palabra Nosferos, que significa portador de enfermedad, vinculando así al vampiro con las plagas que asolaban las aldeas medievales. Se decía que los vampiros eran cadáveres hinchados, de piel pútrida, más semejantes a zombies que a las figuras elegantes de la actualidad. Se creía que volvían a la vida por maldiciones, muertes violentas o prácticas funerarias defectuosas. Un caso emblemático es el de Arnold Paul en Serbia, durante el siglo XVIII. Paul afirmaba haber sido atacado por un vampiro en Gozowa, pero aseguraba haberse curado tras seguirlo hasta su tumba, profanarla, cortarle la cabeza y consumir tierra de la sepultura mezclada con su sangre. Sin embargo, quedó afectado por el incidente. Posteriormente, se unió al ejército y tras un tiempo regresó a su aldea. En 1726, durante la cosecha, Arnold sufrió un accidente al caer bajo las ruedas de un carro de heno, lo cual le causó la muerte. Fue enterrado en el cementerio local, pero entre 20 y 30 días después, 4 aldeanos afirmaron haber sido atacados por él. Se decía que vagaba por la aldea, y el comandante militar local, testigo de hechos similares, aconsejó exhumar su cuerpo. Al abrir su tumba, encontraron su cadáver sin signos de descomposición, con sangre fresca fluyendo de los ojos, nariz, boca y orejas. Su camisa, sudario y ataúd estaban ensangrentados, y sus uñas habían caído y sido reemplazadas por nuevas. Convencidos de que era un vampiro, le clavaron una estaca en el corazón, provocando que gruñera y sangrara, para luego quemar su cuerpo. Aplicaron el mismo tratamiento a las supuestas víctimas de Paul. Algunos sugieren que la presencia de sangre en su cuerpo se explicaría por la costumbre de enterrar a los sospechosos de vampirismo boca abajo, lo que causaba acumulación de sangre en las cavidades del cuerpo y su derrame al girar el cuerpo. Con el tiempo, el mito del vampiro evolucionó más allá de su origen pagano y folclórico, integrándose en doctrinas religiosas. En épocas de crisis, como la peste y la muerte masiva, dejó de ser una superstición aldeana para convertirse en una manifestación del temor religioso. En una sociedad dominada por la fe, el vampiro pasó de ser una criatura nocturna a un símbolo de corrupción del alma, usado por la iglesia para advertir sobre los peligros de desviarse del camino divino. El miedo a lo desconocido y la influencia de la iglesia hicieron que el vampiro se asociara con la herejía y el castigo divino. Se creía que quienes no seguían las normas eclesiásticas, practicaban magia negra o llevaban una vida pecaminosa, podían condenarse a una existencia maldita. Este temor reforzó la doctrina cristiana y llevó a la creación de métodos específicos para combatirlos, incorporando símbolos de fe como herramientas de protección. La Iglesia Católica jugó un papel clave en la reinterpretación del mito, adaptándolo a su discurso. Los relatos de vampiros fueron vistos como alegorías del pecado, la tentación y la corrupción espiritual. Se creía que el poder divino podía repelerlos, por lo que los crucifijos, agua bendita y rituales de exorcismo se convirtieron en armas esenciales. Así, el vampiro dejó de ser una simple criatura del folclore para convertirse en el símbolo del mal dentro del cristianismo, reforzando la idea de que alejarse de la fe traía consecuencias nefastas. El vampiro ha sido una figura fascinante a lo largo de la historia.
no solo por su naturaleza oscura y sobrenatural, sino porque representaba muchos de los temores y deseos más profundos de la humanidad. Más allá del miedo, encarna la lucha entre la luz y la oscuridad, la atracción por lo prohibido y la inquietud ante la muerte. En las aldeas medievales se asociaba con forasteros o marginados, reflejando el temor a lo desconocido, pero su simbolismo es más amplio, representando el anhelo de la inmortalidad a un precio terrible, la necesidad de consumir la vida de otros. También encarnó la relación entre el deseo y el miedo, la atracción por lo peligroso, algo que Freud llamó tensión entre Eros y Tánatos. En la literatura, algunos autores como Bram Stoker, Sheridan Le Fanu y John Polidori modelaron el vampiro moderno, convirtiéndolo en un icono de la literatura gótica. Carl Jung lo interpretó como un arquetipo del inconsciente colectivo, una manifestación de nuestros miedos primitivos y aspectos ocultos de la psique humana. Por esto el vampiro sigue siendo vigente en nuestra cultura, no solo un monstruo, sino una metáfora de los deseos reprimidos, el miedo a la muerte y la lucha interna entre la luz y la oscuridad. La película de Nosferatu es un clásico del cine expresionista alemán. Con su uso de sombras, ángulos extraños y atmósferas opresivas, fue objeto de una demanda por la viuda de Bram Stoker, por ser una adaptación autorizada de Drácula. Muchas copias fueron destruidas, pero algunas sobrevivieron, convirtiéndola en una película de culto. Actualmente, Nosferatu ha resurgido gracias a la adaptación de Robert Eggers. Aunque la historia sigue siendo la misma, se profundiza en el folclore, mostrando lo grotesco del Nosferatu y recordándonos por qué debemos tenerle miedo a lo desconocido. A lo largo de los siglos, el mito del vampiro ha evolucionado, adaptándose a las preocupaciones y deseos de cada época, desde los campesinos aterrados de Europa del Este hasta las salas de cine modernas. Nosferatu sigue siendo un puente entre el mito ancestral y la imaginación contemporánea. El vampiro es un reflejo de nuestras ansiedades, enfermedades, muerte y dilemas éticos sobre la inmortalidad. Nosferatu en todas sus formas nos invita a enfrentarnos a nuestros miedos más profundos y explorar lo desconocido. ¿Qué opinas sobre el mito de Nosferatu? ¿Crees que el miedo a los vampiros aún tiene un lugar en nuestra sociedad? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más mitos y leyendas.